No. Ok. Bueno, antes de empezar con el tema de estimaciones, les voy a comentar un poco de qué se trata el MVP, porque es algo que van a ver después en el teórico, en la parte de gestión de producto con la profe Laura, pero para el práctico vamos a necesitar hacer como una previa sobre el tema. O MVP, antes de que empeces, ¿querés grabar? Marcelo Salaberry, voy a grabar, pero además Marcelo Salaberry está levantando la mano. Ok, que hable. ¿Se entrega en clases de trabajo? No, el trabajo práctico que vamos a hacer hoy, como es un tema que va al parcial, no es evaluable, no va con notas, simplemente lo hacen, si quieren lo exponen en la puesta en común del final de la clase, si no, no, eso totalmente libre, les recomiendo que lo hagan y que le presten atención porque es un tema que va al parcial, el tema principal del parcial, así que está bueno que puedan aprovechar la clase y sacarse las dudas. Bien, ahora sí volvemos a temas un poco más relevantes. Con respecto a MVP, Producto Mínimo Viable, Minimum Viable Product, son las siglas en inglés, se corresponde a cuál es la mínima funcionalidad que nosotros deberíamos producir para poder validar una idea de negocio en el mercado. Entonces, a la hora de pensar un producto, y generalmente para los productos que son concebidos desde una idea o desde cero para validar un negocio o para quizás iniciar un nuevo negocio, uno tiene la tendencia a empezar a agregarle funcionalidad, como que se enamora de su producto y si, bueno, ya que estamos, le agreguemos un chat, y ya que estamos, le agreguemos vinculación con LinkedIn, con Instagram, con Google, el Home, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los productos tienden a crecer, como que la idea inicial que era quizás hacer una app que te permita pedir un taxi a tu casa, empieza a crecer y son funcionalidades que quizás en la mente de los founders o de las personas que lo esté consiguiendo pueden hacer mucho sentido, pueden tener una funcionalidad, digamos, muy clara, pero a la hora de validar esa idea en el mercado, quizás no sean tan necesarias y el esfuerzo de producirlas sea mayor al que podríamos obtener, a la información que podríamos obtener quizás con un producto más chiquito. Entonces la idea del MVP es poder determinar cuál es ese conjunto mínimo de funcionalidad y lo más chiquito que yo puedo llegar a construir rápidamente para poder validar una idea de negocio en el mercado. Es decir, cuál es la aplicación, el producto de software o el servicio más chico que yo puedo poner rápidamente en funcionamiento en producción y empezar a recibir feedback para poder validar si eso que yo pensé a nivel de negocio se cumple con este producto o si no se cumple, cuáles son los pasos que yo tendría que seguir o qué es lo que tendría que modificar para poder ir adaptándolo. ¿Sí? Es como que empieza un ciclo de realimentación, de contrastar esa idea de negocio con ese producto, ver cómo se da la relación, si realmente funciona o no, y poder medir el impacto, poder ver si efectivamente la idea se cumple, si hay gente que está dispuesta a utilizar ese servicio, si hay gente que está dispuesta a pagar por esa funcionalidad o no, y en base a eso obtener el feedback de nuestros usuarios y realimentarlo. Si nosotros no aplicáramos una idea o una aproximación como MVP, construiríamos, y siempre el producto te va a parecer como que está incompleto, como que le podés agregar algo más, como que hay algo más copado que le podemos llegar a poner y lo seguís construyendo, lo seguís construyendo, lo seguís construyendo, y quizás cuando pasen meses o quizás hasta años, en ese momento decís, bueno, ahora creo que ya está listo y lo mando a producción y te das cuenta de que o te ganó la competencia, que salió antes que vos, o el producto, los usuarios quizás necesitan solo el 20% de esa funcionalidad que vos desarrollaste y perdiste tiempo, te ganaron en cuanto a velocidad, te ganaron en cuanto a mercado, perdiste la oportunidad, o si no, el costo que incurriste en desarrollar todo eso te comió todo el cash flow y ya no tenés con qué poder reinvertir para poder adaptar el producto. Entonces, la idea es rápidamente salir al mercado y con eso poder validar la idea y empezar a retroalimentar, hacer un ciclo de retroalimentación, pivots, si la idea no tenía nada que ver, desechamos y vamos para otro lado. Hay técnicas que se utilizan para poder construir prototipos. Hay digamos, quizás lo pueden leer después en la bibliografía. Hay una técnica que se llama fachada, como facade, no sé cómo se pronuncia en francés, facade se escribe, Fasad. MVP. ¿Cómo es? Fasad. Ahí está, bien, ok.
Gracias, gracias. Mica tiene un dominio de francés, vivió y nació en Francia. Muchas gracias por la corrección. ¿Cómo era? Pasó Ahí está, gracias. medio Perfecto. argentinizado, pero sí. Ok, MVP. La idea de esa técnica es poder construir todo lo que menos podamos y simular manualmente funcionalidad de forma operativa del otro lado. Entonces, por ejemplo, no sé, le ofrecemos la idea a nuestro cliente de que cierta funcionalidad hace una búsqueda con inteligencia artificial y sistemas de recomendaciones, y atrás somos nosotros mismos que lo estamos buscando y le damos el resultado, por ejemplo. Eso se utiliza mucho porque de esa forma vos validas que haya gente que quiera usar esa funcionalidad, y después, en ciertos momentos, si realmente los clientes la querían, terminas desarrollándola. Hace poco nosotros lo que implementamos para un cliente, por ejemplo, tenían para un producto de software que está relacionado con recursos humanos, hay una sección que tiene de plugins para poder integrarlo con Slack, con Jira y con Microsoft Teams. Entonces ellos todavía no sabían exactamente cuál de esos plugins desarrollar primero, para ver, digamos, cuál era el que estaban más interesados sus usuarios. Entonces lo que hicimos nosotros fue poner en la sección de plugins los 3 botones para que vos elijas qué plugin querías instalar, pero cuando vos le hacías clic no hacía nada más que decirte: estamos trabajando en este plugin, dentro de poco vas a poder utilizarlo. Pero nosotros en ese momento del clic guardábamos un evento dentro del sistema de analíticas, y después podíamos ver cuántas personas estaban interesadas en cada uno de los plugins, y de esa forma priorizar el desarrollo del plugin más requerido. Entonces, la idea es producir lo mínimo posible para rápidamente validar una idea de negocio, y de esa forma pivotear hasta poder transformar la idea en un negocio viable. Nosotros hemos tenido varios clientes que no supieron identificar correctamente el MVP de entrada, por más de que uno le pueda guiar en cuanto al desarrollo o en cuanto al negocio, y finalmente pasan meses y meses y meses y se produce un producto hermoso que tiene un montón de funcionalidad, pero que a nivel de negocio podría haber sido más viable y cuesta un poco más después replicar cambios. Entonces es muy importante poder determinar esa mínima funcionalidad de entrada para hacer más eficiente el trabajo. ¿Se entiende cuál es la idea del concepto de MVP? Ok, genial. Sí, profe. Buenísimo. ¿Cómo lo vamos a ver aplicado nosotros en el práctico? Ustedes, cuando hacen el análisis del caso, hacen el análisis del enunciado, identifican un conjunto completo de user stories o de funcionalidades. De ese conjunto de user stories y de ese enunciado y de ese caso en particular, ustedes van a identificar cuál sería el producto mínimo viable para poder investigar o poder validar cierta idea de negocio que también la van a identificar ustedes en ese mercado. Entonces, nosotros queremos validar para el producto tal que en el mercado existen usuarios o existen personas que están dispuestas a pagar por tal y tal servicio. Entonces, ustedes plantean cuál es la concepción de ese MVP, cuál es la idea que quieren probar en el mercado, y luego cuál sería la definición del alcance del producto que les permitiría a ustedes, sin más que eso, validar esa idea en el momento en el que pongan el producto en producción. Entonces, un parrafito como una justificación: nuestro alcance es tal porque eso nos permitiría validar tal idea de mercado, e incluiríamos las siguientes user stories. Entonces ahí va el listadito de cuáles son las users que ustedes incluirían dentro de ese mínimo producto viable que les permitiría validar esa idea. Y también contribuye mucho a la hora de poder hacer la justificación, decir por el lado del no, ¿cuáles son las que excluiríamos? Excluiríamos las siguientes user stories debido a que, por ejemplo, pago con tarjeta lo implementaríamos en el futuro, o nos centraríamos primero con pago por Mercado Pago porque ya lo tenemos desarrollado, o porque la mayoría de los usuarios seguramente lo tengan instalado. Entonces, ¿qué es lo que dejarías a futuro? Porque si bien no significa que no lo vas a producir nunca, sino que a nivel de prioridad lo vas a empujar en el tiempo para después. Vas a priorizar ese 20% de funcionalidad que el 80% de tus usuarios van a estar utilizando. Digamos, te vas a centrar en el core del producto, es identificarlo. ¿Queda claro cómo lo vamos a trabajar? Sí, profe, claro. Buenísimo, muy bien. Bien, eso a nivel del MVP. Lo que vamos a hacer en el práctico de hoy va a tener 3 partes.
La primera, van a leer el caso y van a identificar todos los roles de los usuarios que están participando y todas las user stories, así como hicimos en el práctico pasado del Taxi Mobile. Luego, para esa identificación de esa totalidad de users, ustedes van a concebir un MVP, es decir, lo van a identificar cuál es la idea de negocio que quieren validar y van a justificar tanto el alcance como cuáles son las exclusiones de users que ustedes consideran que no haría falta en una primera instancia. Entonces van a centrarse en el MVP. Y también, a la par de eso, a todas esas user stories que identificaron y desarrollaron su tarjeta de forma completa, como hicimos en la clase pasada, le van a agregar la estimación. Y ahora alguien de ustedes, el que se anime, me va a contar un poco cómo es el proceso de estimaciones en metodologías ágiles, particularmente el que vamos a utilizar nosotros, que es el Poker Planning, o Poker Estimation, o Planning Poker. Por lo que pude ver, buenas tardes, noches, profe, en primer lugar. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. En primer lugar, por lo que se pudo ver en un video que andaba dando vuelta, Poker Planning, el proceso, digamos, consiste en primero presentar todas las user stories, se leen en voz alta delante de todos los integrantes del equipo, y una vez que se terminó de leer, empieza el debate, a partir del cual, bueno, se dice lo que implicaría, digamos, el trabajo, en todo caso, que podría llegar a implicar el desarrollo de cada una de ellas, y una vez que se termina con eso, cada integrante del equipo de desarrollo procede a tomar una tarjeta, que entiendo yo que cada tarjeta tiene una ponderación específica, que esa ponderación representa el esfuerzo. Wait. Hay Sí. algo más, exactamente. Hay alguien lo mencionó en los comentarios en el chat. Falta la user story pivote. Tiene un nombre ese user. Sí, Canónica. es la Canónica. canónica. Ok. Canónica. ¿Qué es la user story canónica? Se toma es una user que, a partir de la cual no hay dudas en cuanto a lo que es la complejidad. Es muy fácil de estimar y generalmente tiene una complejidad bastante baja, entre 1 y 2 de complejidad en cuanto a lo que son las cartas del Poker Planning, por ejemplo. Ojo, antes de eso, 1 o 2, ¿qué cosa? La ponderación de las cartas, porque digamos, tenemos cartas de Semana ponderación. Story point. Story point, tal cual. Story Esa es point. la unidad. ¿Y el story point por qué está compuesto? Por esfuerzo, complejidad y dudas. Exacto. Exactamente. Hay 3 factores a tener en cuenta a la hora de concebir el story point como unidad de medida relativa y comparativa entre las user stories. La complejidad, el esfuerzo y la duda o la incertidumbre, o como le quieran llamar. Entonces, retomando con eso, seguí, Ariel. Una vez que, bueno, supongamos que tomamos la canónica, o sea, pasamos a definir digamos, la user, la canónica. Bueno, cada integrante del equipo toma una carta y se dan vueltas todas al mismo tiempo, y en función de las valoraciones que se tienen, se define el esfuerzo. Generalmente, por lo que alcancé a escuchar, creo que el ejemplo que habían dado era si dos integrantes tenían la misma ponderación, se toma esa. No sé si a fines prácticos sería así o no. Como que se debatió en el video, pero no sé si es tan así. Y una vez que se termina ese mismo proceso, se repite para todas las user stories, digamos, que están en cuestión, digamos, en el backlog. Ok, sí, digamos, conceptualmente va bien, hay que afinar un poquito los conceptos, porque en varias partes de lo que vos expusiste mezclaste lo que es esfuerzo o complejidad con lo que es el story point. No hay que olvidarse que el story point es una medida abstracta, relativa, compuesta de 3 factores, ¿sí? El esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre o la duda. Entonces, en una user o en una funcionalidad en particular, esos 3 aspectos pueden incidir de manera relativa de formas diferentes. Quizás para una user story tengamos mayor esfuerzo que en otra, y en otra tengamos mayor duda o mayor incertidumbre que en la primera. Entonces, digamos, a la hora de ponderar ese valor de story points que le vamos a asignar a una user story, tenemos que tener en cuenta cómo incide cada uno de esos componentes del story point para poder tomar una decisión comparativa, ¿sí?
porque el objetivo principal de determinar cuál es esa user story canónica, que es la primera que vamos a elegir, es poder utilizarla como base de comparación con todas las otras. Por eso, como bien dijo Ariel, tenemos que centrarnos en elegir una user story canónica que esté muy clara, que sea fácil de estimar, que no tenga ningún tipo de incertidumbre o duda técnica, porque esa es la que vamos a utilizar para poder comparar todas las demás, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es poder determinar una como pivot, que es la que se va a mantener a lo largo de todo el proceso de estimación, porque si no mantenemos el mismo pivote, luego no vamos a poder hacer comparaciones entre diferentes user stories, porque perdemos el marco de referencia. Entonces, para poder sintetizar un poco el proceso, tenemos que tener ya todas las user stories completamente desarrolladas en cuanto a su tarjeta, porque si no tenemos la información necesaria, difícilmente las podamos comparar unas con otras. Entonces, una vez que las tenemos a todas, el equipo mismo va a elegir de todas esas cuál es la canónica, con cuál van a utilizar la base de comparación, y les va a asignar un puntaje de un story point, ¿sí? Generalmente se asigna el de un story point porque es más fácil después poder ver cuántas veces más complejo, o cuántas veces más esfuerzo, o cuántas veces más duda lo tiene una user story contra esa, ¿sí? O sea, relativamente cuál es el tamaño relativo en comparación con esa canónica. Hay algunos equipos que ya están un poco más maduros o tienen un poco más de cancha con respecto al proceso de estimación y deciden tomar un valor como el 2 de story points para dar lugar en la siguiente iteración quizás, o cuando aparezcan más users, a que pueda aparecer una user que sea más pequeña, que tenga quizás menos esfuerzo de desarrollo, o que tenga menor duda, no menor duda, sino menor complejidad. Entonces le dan como un margen para que pueda aparecer algo más chiquito. Otros equipos pueden llegar a utilizar un mazo de cartas de poker planning que tenga el valor de 1/2, por ejemplo, para poder tener ese espacio cuando no elegiste el valor unitario, cuando elegiste el valor unitario no tenés para atrás para poder asignar algo más chiquito. Entonces, hay, digamos, variantes del mazo de cartas del planning poker que tienen algunos aditivos que por ahí pueden hacerlo un poco más interesante al proceso, te dan más herramientas. Si no, el estándar que vamos a utilizar para poder aplicar o para poder seleccionar un valor, ¿cuál va a ser? ¿Cuáles son los valores que vamos a utilizar para tomar story points? Fibonacci. Fibonacci. Exactamente, tal cual. Vamos a utilizar la sucesión de Fibonacci. ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a elegir? Porque es como que los valores están bien separados, distinguidos, y te das cuenta de que una historia es mucho más grande que la otra, porque es prácticamente el doble el valor, más o menos. O sea, Hay una diferencia de sí se tamaño cumple, pero no entre- justifica. ¿Cómo? Se puede notar bien la diferencia de tamaño entre una estimación y otra. Sí, si utilizara el valor 1 y 10.000 también podría ver que hay mucha diferencia, pero no por eso se utiliza Fibonacci. ¿Cómo crece la sucesión de Fibonacci? Con la Exponencialmente. suma de los dos números anteriores. Sí, tal cual, es la suma de los dos números suma de los anteriores que anteriores. hacen con 1 a 1. Pero crece, como dijo, creo que fue Mauricio, exponencialmente. Y la complejidad en el software también crece exponencialmente. Por eso se toma la sucesión de Fibonacci como una base de valores, ya que representa bastante bien el crecimiento de complejidad en los productos de software. Se lo representa, tiene una correlación bastante similar. Hay un libro particularmente que les recomiendo para Ay, no, estimaciones, no, que sos es un nerd. Software Estimation Demystifying the Black Art. Es Sos muy un nerd. bueno, está en inglés, no necesariamente, pero acá pueden encontrar mucha información. Si alguien lo necesita, se lo puedo prestar, no hay ningún problema. No Eh, puedes ser tan nerd. Profe, tengo una duda de eso, en Sí. cuanto a lo que son las estimaciones. Tratándolo de llevar a la realidad, ¿no? Supongamos que tenemos, por decirte, 5 historias de usuarios ya, digamos, definidas para introducir, digamos, en una sprint. Nosotros hacemos las ponderaciones, pero esas ponderaciones después, ¿cómo las traducimos a horas de desarrollo? Para saber si realmente, por ejemplo, tenemos sprint de 15 días. Y en esos 15 días, supongamos que tenemos una disponibilidad de esos 5 desarrolladores de, por decirte, 20 horas, por ejemplo, en esos 15 días. ¿Cómo traduzco yo esa ponderación a horas después?
Bueno, la pregunta está buenísima. Es un tema que vamos a ver a futuro, que es la parte de Sprint Planning y Release Planning. Por eso no me quiero adelantar mucho, porque lo van a ver primero con la profe en el teórico y tenemos un práctico asociado a eso. Ah, bien, bien, bien. Pero, digamos, se basa, la palabra clave acá es experiencia, empirismo. O sea, el equipo, si ya el equipo viene trabajando, sabe cuántos story points equivalen a cuántas horas de trabajo aproximadamente para poder ubicarlos dentro del sprint. Y si no, generalmente para equipos nuevos o para proyectos nuevos se utiliza la técnica de más o menos puedo llegar a hacer esto. Generalmente los primeros sprints de los primeros proyectos fracasan estrepitosamente, Son pero se caóticos. capitalizan en información. ¿Cómo? Son caóticos Sí, tal cual. a tal nivel cual. estimación. Y a nivel de práctico, digamos, pondríamos nosotros entonces la estimación que salió con las cartas, digamos, la carta que, digamos, que se decidió, digamos, a nivel práctico ahora, por ejemplo. Se pondría Sí, solamente eso. ahí vamos a cómo lo van a llevar ustedes al práctico. Ahí les voy a contar cómo lo van a trabajar y qué es lo que tendrían que presentar. Pero volviendo un poquito al proceso de estimación, una vez que eligen cuál va a ser ese user story canónica y le asignan el puntaje de un story point, empieza un proceso iterativo sobre cada una de las users que todavía le faltan estimar. Y lo primero que se hace es exponerla, explicarla para que todos entiendan claramente qué implica ese user. Y después cada uno de los miembros del equipo va a elegir de forma personal y digamos sin mostrarlo al resto de los miembros un valor de estimación comparando ese user contra la canónica. Y van a ver cuán grande o cuánto más grande es con respecto a la canónica dentro de un valor de la serie, de la sucesión de Fibonacci, perdón. En base a eso eligen una carta. Yo tengo una app, por ejemplo, para poder elegir cuál es la carta. Si no, vienen obviamente los mazos de cartas en físico, pero Física. esta está bastante buena. Sí, esta se llama Scrum Time. Es más, viene, digamos, en diferentes colores, y una vez que vos elegís la carta, por ejemplo, yo elijo el 3, le podés poner un fondo de pantalla personalizado. Pero si no, viene con el de Scrum Time. Entonces, cada uno de los miembros va a poner su carta, una vez que la decidió personalmente, este Pickle Rick dibujado en el pizarrón. Cada vez que eligen ustedes, el miembro del equipo, su carta, todos ponen las cartas dadas vueltas sobre la pizarra, sobre la mesa, y después en el mismo momento, todos al mismo tiempo la van a dar vuelta. Y ahí se revela el valor de estimación que le dio cada uno. El primer caso que podemos tener es que todos tengan el mismo valor de estimación, entonces simplemente la user story va a terminar con esa cantidad de story points asignadas como su valor de estimación. Pero generalmente tenemos valores que pueden diverger. Entonces, quizás a alguno le asignó un valor de 3 y otro le asignó un valor de 5. Y ahí lo que tenemos que hacer es resolverlo con un duelo a muerte. En ese momento, los valores extremos, el que eligió el valor más bajo y el que eligió el valor más alto, exponen por qué eligieron esos valores, justifican su estimación. Y quizás ahí pueden surgir las cuestiones de diferencia. Quizás alguno de los miembros no tuvo en cuenta cierta información y otro le dice, no, mira, esto ya lo hicimos en otro proyecto, por eso puede llegar a ser más fácil. Entonces, en ese intercambio de información se pueden aclarar por qué de los extremos en cuanto a las estimaciones. Y después lo que se hace es volver a estimar. De todos los miembros del equipo, cada uno individualmente va a elegir una de esas cartas y nuevamente vamos a dar las vueltas hasta lograr el consenso. Y en el momento en el que logramos el consenso, ponemos ese valor de estimación y pasamos a la siguiente user story, hasta que terminan con todas las users que tienen que estimar. ¿Más o menos queda claro cómo va a ser el proceso? Profe, una pregunta. Sí. La user canónica que se elija, ¿tiene que estar sí o sí dentro de las MVP, primero que todo? No necesariamente, es más, vos para poder definir el MVP ya las tenés que tener a todas identificadas, porque si no tenés a todas identificadas no sabés cuáles de esas sí van y cuáles de esas no van. Entonces hay dos cosas que son distintas, ¿no? Una cosa es la estimación como proceso y otra cosa es la definición del MVP como subconjunto de historias que vamos a priorizar en el desarrollo. Entonces son dos cosas separadas. No sé si bien. responde. Buenísimo. Sí, bien, gracias. De 10. ¿Qué van a hacer ustedes en el práctico? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Una vez que hayan identificado todas esas users y las hayan descrito de forma completa su tarjeta, van a empezar a aplicar el Poker Planning para poder darles un valor de estimación. Entonces van a aplicar el método, pueden bajarse la app de las cartas, pueden imprimir sus propias cartas, como a ustedes les parezca, y van a quedar con cada una de las users con un valor de estimación. Además de ese número de story points, lo que ustedes van a tener que hacer
es agregar una justificación en base a cada uno de los componentes del story point. Es decir, este user en particular le asignamos el valor de 3 story points porque en cuanto a esfuerzo es alto, bajo o medio, porque lleva muchas horas de pruebas con respecto a los valores monetarios, ¿sí? Después tenemos con respecto a la complejidad. Tiene complejidad baja porque son pocas variables las que entran en juego, bla, 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 bla. O sea, la justificación es no genérica, no simplemente decir baja complejidad porque sí, o bajo esfuerzo porque sí. No hace falta, digamos, no es suficiente con simplemente poner alto, bajo, medio, sino porque para esa user en particular ustedes identificaron que tiene alta complejidad, baja incertidumbre o con respecto al esfuerzo alto, medio, bajo. Entonces cada uno de los componentes de Story Point, si es alto, medio, bajo y por qué en esa user story en particular le asignan ese peso relativo. ¿Se entiende? Bien, previamente tienen que haber identificado la canónica. La canónica también tiene una justificación y ustedes van a tener que poner por qué eligieron ese user story en particular como user story canónica. Entonces la van a justificar de la misma forma que justifican las otras users con respecto al esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre, y van a decir, le asignamos el valor de un story point para que nos sirva como base de comparación, debido a que la incertidumbre es muy baja, está muy clara y lo podemos tomar fácilmente para poder comparar las otras users. Tenemos una justificación sobre esa en particular de por qué la eligen como pivote o como canónica. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe, con lo de identificar los users, ¿es solo el nombre o también la tarjeta que... Claro, tiene las dos el que partes. Primero van a tener que identificarlas a todas con el nombre y después las van a tener que desarrollar con la tarjeta de forma completa. Porque si no las desarrollas con la tarjeta de forma completa, no vas a tener información suficiente para poder pasar el proceso de estimación. Seguramente te falten criterios de aceptación, no hayas identificado todas las pruebas de usuario como para saber cuáles son todos los escenarios. Entonces es importante tenerla bien clara, primero previamente bien desarrollada y completamente identificada para poder pasar el proceso de estimación. Muy buena, gracias. Buenísimo. Entonces, hoy vamos a trabajar con el práctico de los TPs, de la guía de TPs evaluables, el práctico número 3, que está relacionado con el producto de Delivery, servicio de delivery, lo que sea. Nuevamente van a leer el enunciado, identificar todas las users, desarrollar su tarjeta de forma completa, luego van a aplicar la estimación, identificar la canónica, justificar la canónica, estimar cada una de esas users, asignarles un valor en Story Points y justificar cada una de esas estimaciones, y finalmente también lo que van a hacer es definir ese MVP, decir cuáles son las users que forman parte del MVP, simplemente con el nombre, la frase verbal es suficiente, y justificar cuál es el alcance de su MVP, cuál es la idea de negocio que van a estar tratando de probar, y quizás también les ayude a su justificación decir cuáles users van a excluir y por qué. Entonces con eso tienen el trabajo práctico completo y es lo más similar que vamos a ver al parcial. Es idéntico el parcial, al fin y al cabo. Otro enunciado, spoiler alert. Bien. No se aprendan este enunciado de memoria. Otro tema más. Estamos terminando de corregir los trabajos prácticos número 1 de Manifiesto Ágil, así que seguramente los grupos que faltan van a ver la nota a la brevedad. Esto lo dije en la primera clase, lo voy a repetir ahora para que les quede claro a todos. No pongan índice, no pongan introducción, no pongan conclusión, porque no son trabajos prácticos de secundario, no hace falta, simplemente entreguen lo que les pide el enunciado. Es, digamos, un desperdicio poner un índice para un trabajo práctico de 3 páginas, no tiene ningún tipo de sentido. Y la introducción, vamos a hacer el manifiesto ágil, no, tampoco sirve para nada. Así que eviten ese tipo de cosas, céntrense en lo que otorga valor, que es lo que se pide en la consigna. ¿Te baja el punto por eso, profe? No, esta vez es con advertencia. Ah, bien, perfecto. ¿Alguna consulta, dudas? ¿Dudas con respecto a los TP? ¿Lo podemos canalizar de última cuando nos separemos ahora en grupo o de última en foro? Si es sobre el TP resuelto anteriormente, sobre sí, el 1, digamos. Claro. Sí, si tienen alguna consulta en particular, después me escriben o por el chat de la UB,
Ajá. si eso es un trabajo práctico o si, digamos, si es algo general en el foro mismo, porque la idea es utilizarlo, porque todavía yo lo estoy revisando y no hay ninguna consulta. Así que aprovechenlo. Perfecto, buenísimo. Gracias. ¿Y qué más? Ahora, Mica, ¿te podés armar las salas, las subsalas? Sí, Vamos a utilizar dejando. el mismo esquema de la otra vez. Así es. A ver qué Voy a dice crear eso. las salas. Las personas que quieran compartir pantalla en cada una de sus salas se quedan, así les doy los permisos. Y Emir, si podés te quedas un rato más también. Así hablemos con vos rápidamente con el Joa. Sí, perfecto. Vayan escribiendo en el grupo o en el chat los que quieran poder compartir pantalla, así les voy a dar los permisos. Host para todos. En la medida en la que vayan haciendo el trabajo práctico, si tienen alguna duda, alguna consulta, simplemente nos van llamando o bien se pueden salir de la subsala y hablar con nosotros para avisarnos para que vayamos a la sala, o creo que pueden levantar la mano y nosotros nos podemos meter directamente, ¿no? Mica. Sí, nosotros nos podemos meter directamente. No sé si desde acá. Va, sí, desde acá los podemos ver, me parece. Ya Cuando están levanten la abiertas mano. las salas. Sí, creo Así que nos van sí. llamando, porque la vez pasada tratamos de pasar por todos los grupos para poder ir preguntándoles, pero la verdad que no nos da el tiempo, así que en la medida en la que vayan teniendo dudas o consultas nos van avisando y lo vamos haciendo on demand. Son muchos chicos, son una barbaridad. Funciona. No lo usé nunca. Creo que habían pasado el... Alguien Ah, había pasado. Yo lo vi en el video que mandaron, como un link ahí abajo, medio escondido, y nada, está buena la aplicación. ok, bueno, eso lo vamos a probar. Ah, Bien. sí, yo la conozco. A ver. Buenísimo, fantástico. Sí, está bueno, Bueno, también lo gente. puedes usar desde el celu y todo. Sí, Como, Sí, Celu. sí, con el link la compartís y se te abre y ves las tarjetitas nomás. Entonces, y después el moderador da vuelta todo en Qué buena onda. una. Bueno, eso lo vamos a probar. Sí. Gracias por el dato. Vamos a hacer una puesta en común de lo que estuvieron trabajando, así ya vamos probando. Alguien, cuéntenme, ¿cómo estuvieron con el desarrollo del trabajo práctico? ¿Alcanzaron a identificar todas las users, describirlas, estimar el MVP? ¿Hasta dónde llegaron? Nosotros hicimos un detalle de MVP de lo que incluiríamos y lo que dejaríamos fuera del MVP. Ok. Y digamos la titulación, no llegamos a hacer de todas las user stories, sino de las que encontramos varias. No sé si quiere que comparta. Deme un segundo. Dale. Con más que todo, y nos había quedado justamente una duda. Entonces aprovechamos y matamos varios pájaros de un tiro. Bueno, esto sería, bueno, los roles encontramos 3, que sería Ujú. cliente, comercio y cadete. El mínimo
para el, digamos, el mínimo producto viable, nosotros encontramos, digamos, varias user stories, que sería, por ejemplo, lo que son los registros del comercio o la adhesión del cliente, el registro del cadete, y pusimos acá entre paréntesis, digamos, con el rol que se relacionan. Estos últimos tres no los pusimos porque justo nos estábamos debatiendo. Entre otras user stories pusimos, por ejemplo, solicitar los productos no listados, agregar un producto al carrito de compra, registrar el domicilio de entrega, registrar la fecha de recepción del pedido, registrar la forma de pago. Y dejamos fuera, por ejemplo, todo lo que era la vinculación con Facebook y Google, por ejemplo, el tracking del pedido vía GPS, y la configuración de filtros adicionales que menciona ahí. Como duda, nosotros cuando registramos el comercio y los productos, no sabemos bien si ponerlo dentro del MVP o dejarlo fuera para versiones posteriores, por ejemplo. Ya que se Bueno, puede pedir cualquier cosa. vamos por partes. Lo primero y principal, ¿dónde encontraron en el enunciado información sobre registrar comercio o registrar cadete? En realidad lo tomamos como son usuarios, en principio serían como usuarios. Nosotros, digamos, lo dedujimos de esta forma, en este párrafo puntualmente. Sí. En donde, bueno, uno se puede, tanto, digamos, a ver que justamente, permiso, ahí está. Tanto los comercios como, por ejemplo, los cadetes y los clientes pueden descargarse la app mobile y digamos, y loguearse de alguna manera. Entonces pueden tener un registro. Y como nosotros exceptuamos esto, Facebook y Google, digamos, inferimos que obviamente van a tener que ingresar algún mail con un usuario y contraseña. Entonces tenemos que tener un registro. Bien. Por ese Igualmente, modo, o sea, sí. en base a eso, tengan en cuenta lo que les había comentado la clase pasada. Si no está explícito el tema del registro o digamos, la funcionalidad en particular, no lo identifiquen, porque en este caso en particular hace referencia al registro del usuario final, el que vendría a ser el solicitante, pero no se habla del registro del cadete o del comercio, que quizás eso se trabaje con otra modalidad digamos, para la aplicación. Quizás, como les contaba, puede tener un estilo de Fachay de MVP y le creas vos la cuenta de usuario a los cadetes o a los comercios, por ejemplo, pero no está explícita la idea de que ellos mismos se puedan registrar. Ah, bueno, bien. Vamos más abajo, volvamos a lo que habían resuelto. Bien, solicitar productos no listados. ¿Alguien lo tiene con otro nombre a esa funcionalidad? Sí, estuvimos discutiendo mucho tiempo. Esta nos llevó para nombrarlo, no, nos costó bastante. Es más, cuando veamos el detalle de la user story también, como que estábamos discutiendo hasta hace un ratito esto. ¿Cómo Gonzalo llamarlo? creo que levantó la mano. No hace falta que levanten la mano, simplemente habiliten y hablen, no hay drama. Ok. Nosotros, profe, pusimos como realizar pedido comercio no adherido. Bien, genial. Sí, algunos lo suelen identificar de esa forma como realizar pedido a comercio adherido y realizar pedido a comercio no adherido. También está Sí, bien. nosotros hicimos igual, profe, a comercio adherido y no adherido. Ok, sí, no hay problema, pero era para ver si tenían otro nombrado, es la misma funcionalidad. Buenísimo, después agregar el producto al carrito de compra, registrar, bueno, estos tres registrar me hacen un poco de ruido, cuéntenme un poco de qué se trata. Sí, en realidad es como que es como que nosotros habíamos detectado, por decirlo de alguna manera, una user story general que es registrar pedido. Entonces dijimos, no, como es muy grande, la vamos a ir desglosando. Entonces, como tenemos, y ahí empezaron a aparecer todo lo que era la solicitud de productos no listados, el carrito de compra, por ejemplo, con respecto a lo que del cliente. Y bueno, y obviamente el final, en el cierre antes de la confirmación, teníamos estos tres. ¿Qué es lo que pasa? En un momento esto se menciona puntualmente o explícitamente, digamos, en el enunciado cuando en la interacción, en el diálogo, cuando se pregunta más que todo sobre los productos no listados. Entonces, Sí. como para no acotarlo, directamente es como que los separamos en user stories generales, porque al fin y al cabo son pedidos, con la diferencia que
vos podés hacer un pedido a un comercio adherido o un pedido a un comercio no adherido, mediante una indicación al cadete. Entonces, por eso nosotros lo discriminamos de esta manera. Además, por ejemplo, el registrar un domicilio tiene su propia complejidad. No tanto a lo mejor, por ejemplo, lo que vendría a ser la recepción de un pedido, que es algo, digamos, básicamente la fecha de recepción. No lo veo, digamos, no lo veo muy grande, pero digamos, el domicilio, incluso se podrían hacer entre varias user stories más. Pero bueno, como es solamente domicilio lo Igualmente, que menciona el enunciado, dejamos solamente eso. Igual la forma de pago. tengan en cuenta primero y principal, la parte del valor de negocio, ¿no? Sí, El registrar fecha de recepción del pedido, el valor de negocio y la independencia con respecto a otras user. En este caso entiendo el análisis que hicieron ustedes por el lado de la reutilización o de la, digamos, la implementación de esas users quizás en otro contexto, pero de por sí solas, así como están identificadas, no otorgan un valor de negocio claro que además garantice la independencia en sí. Por ejemplo, registrar la fecha de recepción del pedido se refiere simplemente a seleccionar cuál va a ser la fecha en la cual querés recibir ese pedido que estás haciendo. Entonces, ya por definición, no es independiente y es demasiado pequeño para calificar para ser una user como, digamos, per se, sino que forma parte de otra cosa que es realizar un pedido con pago en efectivo, en este caso en particular, que es el de la recepción del pedido con fecha, ¿no? Y lo mismo que el domicilio de entrega. Si el enunciado en particular te hablara de diferentes domicilios que vos podés cargar y administrar, como por ejemplo, no sé, lo hace Pedidos Ya, lo hace Rappi, que vos podés gestionar tus diferentes domicilios, ahí sí tendría sentido un registrar domicilio de entrega, porque después vos lo podrías utilizar con un listar domicilios de entrega, seleccionar domicilio de entrega, entonces tendría como una independencia porque por sí sola tiene un valor de negocio. Pero en este caso en particular, el domicilio de entrega viene por parte de la realización del pedido. Simplemente se completa en el momento en el cual vos estás haciendo la confirmación. Entonces, por sí sola no te otorga un valor de negocio y tampoco tiene independencia. Lo mismo con la forma de pago, porque al fin y al cabo vos no estás registrando formas de pago. No es que vos tenés como una billetera y agregás tarjetas de crédito o agregás tarjetas de débito, sino que en el momento en el que estás haciendo el pago, confirmando ese pedido, ingresas los datos de la tarjeta, por ejemplo, o ingresas el monto con el cual vas a abonar en el caso de efectivo. ¿Se entiende? sí. Entonces, en ese caso, digamos, deberíamos englobarle en una historia de usuario, pero esto tiene que, entiendo yo que en algún punto debería estar abarcado, ¿o no? El cual O sí. directamente entonces lo podríamos tener estas tres, las englobaríamos en lo que sería en la parte de la confirmación del pedido, por ejemplo. Exactamente, tendrías una user que no sé si alguien más la ha identificado, como por ejemplo confirmar pedido con pago en efectivo o confirmar pedido con pago con tarjeta. Sí, profe, nosotros Sí, nosotros lo, lo Profe, lo hay separamos. Estoy viendo en el pregunta. chat que Gaspar también lo escribió, confirmar pedido con efectivo. En ese caso en particular, fíjense que si bien hay parte de esa funcionalidad que van a compartir ambas user stories, tienen independencia porque una representa un flujo de negocio cuyo valor que entrega es poder efectivamente abonar ese pedido con efectivo o abonarlo con tarjeta. Y claramente van a ser dos user stories diferentes porque la complejidad y el tamaño ya del pago con tarjeta es lo suficientemente grande como para estar aislada, ¿no? Del pago con efectivo, que seguramente va a ser mucho más sencillo. Sí, En ese bien. caso, los acceptance criteria de esas dos, los criterios de aceptación de esas dos historias serían iguales casi. Los La criterios de confirmación. aceptación no, porque el de pago con tarjeta vos vas a tener un montón de información relacionada con las Con restricciones la de la tarjeta. tarjeta en sí. Ok, Claro. otra pregunta entonces en base a eso. Nosotros tenemos que como tratar de usar lo que está puesto en el ejercicio, siendo que no tenemos ninguna de esas restricciones puestas en el ejercicio, en este ejercicio en particular. ¿Deberíamos Sí. inventarlas en cierta forma? No, tienen que preguntarnos a nosotros. Nosotros somos los product owner en todos los enunciados, así que si tienen dudas, nos preguntan. Ok, bueno, pero en el resto de las cosas que sería el domicilio de entrega, la fecha de recepción y todo eso, ¿todos esos criterios de aceptación serían duplicados? Sí, tal cual, serían comunes a ambas users. Claro, pero serían duplicados y los casos de prueba también serían duplicados, por más de No que, o caso de sea, prueba, prueba No, de las usuario. cosas de prueba no, las pruebas de usuario podrían llegar a ser o no.
Ok, y en ese caso, en un ejercicio que sea, por ejemplo, en el parcial, que tenemos este caso, ¿cómo yo especifico estas dos historias de usuario? En cierta forma no son independientes una de la otra. Sí son Porque, independientes, Sí, por sí lo más de que serían. tengan funcionalidad similar, o por más de que ok, tengan esa, digamos, los criterios de aceptación iguales y las pruebas de usuario también coincidan en cuanto a esos criterios de aceptación en particular, las ok. user stories son independientes entre sí porque las dos pueden ser tomadas y desarrolladas de forma completa sin necesidad de que la otra esté o que la otra esté desarrollada antes. ¿Se Bueno, entiende? de una. En ese caso, está bien. Quizás vos podés apuntar, en cuanto vos trabajes con la implementación y empieces a implementar la user, imagínate que trabajás primero con la de pago en efectivo porque decís es más sencilla, entonces arranco con esa. Todo lo que es la estructura del pedido y demás, y la parte de persistencia de los domicilios de envío, la fecha de recepción y demás, vos lo podés delegar en un servicio o en una clase auxiliar o en algún módulo auxiliar que todavía no esté implementado o que sea común a ambas, y después, cuando implementes la otra user, también consumir del mismo lugar. No necesariamente implica que son dependientes, sino que quizás después el código puede ser reutilizado o que pueden consumir del mismo componente. Ok, a mí, bueno, está bien, entiendo. Buenísimo. Ok. Y profe, una duda, porque nosotros lo que habíamos hecho era, por un lado, registrar el pago con efectivo y por otro lado, la funcionalidad de realizar pago con tarjeta Visa, ponele. Pero hasta no Sí. hacer todo no confirmar el pedido con tarjeta Visa porque es como que habíamos considerado que, bueno, los datos del domicilio y el monto y todo eso lo poníamos en la primera historia y bueno, y después, por otro lado, solo lo de la integración con la tarjeta de crédito nomás sería. ¿Sería Bueno, correcto? casualmente, así como lo comentaste vos, estás violando el principio de la independencia, porque es más, cuando vos lo explicitaste dijiste, consideramos que ya teníamos hecho lo otro en la otra user, y ya ahí estás diciendo que no son independientes, porque para poder implementar el pago con tarjeta tenés que haber implementado antes la otra que te pide los datos de la dirección y demás. Entonces, si las narras de esa forma, una de las users queda totalmente dependiente Sujeta a del la pago otra. implementado antes. Pero, por ejemplo, o sea, yo pienso que nos quedarían las dos user con muchos criterios, con muchos eh, pruebas de usuario iguales, o sea, lo pienso como para desarrollarlo, ¿no? Vos Sí, en esta historia decís, bueno, el campo domicilio, el campo monto a pagar, el campo, y que en esta otra historia tenés que decir también de nuevo campo domicilio, el campo monto a pagar, porque si haces sí, una antes que la otra ya lo vas a tener hecho, entonces no sí. lo... Aparte, ustedes acuérdense siempre de que las user stories son una técnica de requerimientos ágiles que está vista del lado del negocio. O sea, a la técnica esta no le importa que si vos después cuando vas a ir a implementación y justo un miembro de tu equipo tomó antes la user story de reconfirmar un pedido con pago en efectivo y ya te desarrolló en la estructura del pedido los campos para el monto a pagar, el campo del domicilio, y vos lo tomás y implementás la otra user con eso antes hecho, no importa, a nivel de implementación, la técnica de user stories es agnóstica del lado de la implementación, es simplemente la manifestación de un requerimiento del lado del negocio para un rol en particular. Entonces, si tenés esos datos duplicados dentro de lo que vendría a ser los criterios de aceptación o las pruebas de usuario, no pasa nada, porque son cosas que tu Product Owner en el momento de darte la validación efectivamente lo va a probar. Y si después a nivel de equipo el equipo de desarrollo decide tomar esas dos users en paralelo, ok, a la hora de desarrollarlo va a decir, che, mira, arranco yo con esto, así podemos utilizar los dos la misma parte de domicilio. Y no pasa nada, las dos users se podrían implementar de forma independiente, pero vos decidís a nivel de equipo organizarte de esa forma para reutilizar cierta implementación que el otro equipo está utilizando o que el otro miembro del equipo está por desarrollar. Pero el Ok, orden de implementación sería indistinto. Podrías empezar por una o por la otra y no pasaría nada. buenísimo, gracias. De nada. Bien. Eh, Sí. eso es Profe, todo una... más allá de la... Perdón. Ah, sí, sí, no, no. Sí, Dale nomás. hay una duda ahí con la historia es agregar producto a carrito de compra, siendo que también dice que se puede modificar y se puede eliminar. ¿Eso serían parte de otras historias separadas o serían parte del criterio de aceptación de esa historia?
No, bien, esa está buena la pregunta. Es algo que también salió en la clase pasada, cuando alguien había, en algún grupo habían identificado una user que era como gestionar viaje para la parte del taxi mobile y que eso involucraba tanto poner el taxi como libre, como ocupado, como que englobaba, digamos, los cambios de estado. En este caso es similar, muchas veces, es más, todos los años surge la user o la inquietud sobre la user de gestionar carrito, que vendría a incorporar también lo que vendría a ser agregar ítems, modificar la cantidad o quitarlos, pero al fin y al cabo son funcionalidades independientes y diferentes, porque cada una va a tener restricciones y un valor de negocio que va a ser distinto entre sí. Por ejemplo, en el momento en el que vos estás modificando la cantidad de ítems de un carrito, vas a tener que una validación de que la cantidad no sea menor que uno, por ejemplo, que no va a ser la misma validación que vas a tener que hacer cuando estás agregando un ítem al carrito, que por ejemplo vas a chequear que ese ítem ya no esté agregado anteriormente, o la eliminación, que vas a chequear que ese ítem efectivamente esté en el carrito. Entonces como que cada uno va a tener un conjunto de restricciones y que van a ser parte de sus criterios de aceptación, que son independientes, que tienen un valor de negocio totalmente diferente y además que van a tener pruebas que vos vas a poder ejecutar que van a ser diferentes. Ok, entonces en el contexto de la materia serían 3 historias distintas. Porque Tal agregan 3 cual. valores distintos. Ok, O bueno. sea, no solamente en el contexto de la materia, sino en el contexto de la user story como técnica, porque cada una tiene un valor de negocio y un conjunto de condiciones diferentes. Ok, bueno. Perdón, ¿cuál sería el independiente? Me perdí. Las user stories relacionadas con lo que vendría a ser trabajar con el carrito, o sea, agregar un ítem al carrito, modificar la cantidad de ítems de un carrito, del carrito o quitar un ítem del carrito. Ese ABM son 3 users por separado. Claro, tal cual. Sí, eso es lo que estábamos hablando, que no existen estas user stories de gestión o de ABM que incluyen como varias cosas al mismo tiempo, sino que son funcionalidades del lado del negocio que tienen un valor distinto y que tienen un conjunto de criterios de aceptación diferentes. Y además sus pruebas de usuario van a ser distintas. Ah, bien, justo habíamos hecho eso. Nosotros habíamos puesto gestionar el carrito con. Claro, ya cuando empiezan con el nombre de gestionar, pónganlo en duda, porque generalmente ese gestionar implica varias cosas y puede ser muy candidato que estén juntando funcionalidades diferentes en el mismo lugar. Bien, perfecto. Bueno, entonces volviendo al MVP que determinaron los chicos, cuéntenme antes de listar las user story, qué es lo que incorporaban en el MVP y cuál es digamos, la hipótesis de negocio que quieren probar. Básicamente nosotros lo que, digamos, las historias de usuarios que decidimos agregarlas al MVP son aquellas que permitan, digamos, solicitar, o sea, digamos, básicamente que un cliente pueda solicitar un pedido y que los comercios puedan exponer sus productos, por ejemplo. Esa fue la idea inicial. Por eso es que estaban estas dos, por ejemplo, el registro del comercio y el registro del cadete, obviamente. Dejamos de lado todo lo que era la parte de MVP, todo lo que fuera tecnología, como es el tracking, por ejemplo, y vinculación, o sea, autenticación, por ejemplo, por membership o ese tipo de cosas que en principio podría, digamos, una vez que se hace, digamos, una primera entrega y viendo las reacciones de los usuarios, podríamos ver de agregar, digamos, en el caso de que no exista algo de mayor criticidad, agregarlas en una próxima iteración, por ejemplo. Bien, o sea, a nivel de definición de alcance de MVP, está bueno lo que han planteado ustedes, lo que sí está un poco incompleto en cuanto a la justificación, porque si bien la primera parte de identificar qué users formarían parte del MVP está correcta, les estaría faltando lo que viene a ser la justificación de la hipótesis que quieren validar, que en ningún momento la mencionaron todavía. O sea, ¿cuál es la idea de negocio, cuál es la hipótesis que ustedes quieren decir con esto? Yo puedo comprobar si se cumple o no se cumple. ¿Cómo lo narrarías? Si me tuvieras que decir, nosotros pensamos que o creemos que en el mercado puede pasar esto con este producto. A ver.
La verdad que no sé, a ver, o sea, básicamente sería, o sea, ¿qué consideración tengo yo para decir que mi producto va a funcionar en el mercado? ¿Así es? ¿Me interpreté No, bien? en realidad, ¿cuál es la idea que vos querés probar o cuál es la hipótesis que vos tenés con respecto al mercado y al negocio que vos la querés probar con este MVP? Y realmente van a usar la aplicación un grupo de personas, digamos, dentro de la ciudad. Bueno, va por ese lado, hagámoslo un poquito más concreto, porque, digamos, Algo que ahí, vaya para para esta aplicación en particular y no que sea aplicable a todas las aplicaciones que andan dando vuelta, digamos. por ejemplo, eso que vos dijiste recién también aplica al de Taxi Mobile, Claro, bien. pero va por Profe, ese lado. nuestro grupo lo tenemos redactado. ¿Quiere que lo lea? Sí, sí, contalo, sí. Bueno. La aplicación debe permitir realizar pedidos de comercio adheridos y no adheridos con pagos en efectivo, informando al cadete correspondiente los datos del pedido y de la entrega. Se contempla el alta de usuario con el email. Bien, o sea, ahí está bien la definición del alcance del MVP, pero nuevamente no hacen mención a cuál es la hipótesis de negocio que van a validar con este MVP. Perdón, profe, pero capaz estoy un poco más perdido que Turco en la negrina, pero ¿dónde, en qué momento, no sé, vimos un material teórico para poder hacer ese tipo de No, análisis? no, La es que verdad que casualmente. no lo recuerdo. No, está bien. Yo hoy arranqué la clase contándoles que esto es digamos, la parte práctica y que el teórico lo van a ver con la profe Lau en la unidad de gestión de producto. Pero como estamos desfasados en nivel de cronograma por el feriado de Semana Santa, no lo alcanzaron a ver antes. Simplemente lo vemos desde el Sí, lado sí. del práctico y después lo van a profundizar en el teórico. Ok, bueno, la verdad yo no se me ocurre. ¿No sería, Bueno, por ejemplo, una hipótesis que cualquier, digamos, cualquier cliente pueda pedir lo que realmente necesita sin ninguna restricción propia de que existe un producto en stock, por ejemplo, en un comercio adherido? sí, va por ese lado. En realidad, digamos, la hipótesis que vos estás tratando de probar con esto es que existe gente, o sea, que existe un grupo de personas que están dispuestas a pagar a través de una aplicación para realizar pedidos y recibirlos en su casa. O sea, al fin y al cabo, es eso lo que vos estás tratando de conseguir y que estás tratando de ver. Che, hay gente que está dispuesta a pedir a través de una app para recibir y pagar a través de una app. Ok, bueno, vamos a chequearlo o vamos a comprobarlo con esto, con lo mínimo. Y dentro de su definición de MVP, fíjense que tienen la de solicitar productos no listados, o que otros chicos también lo identificaron como realizar un pedido en comercio no adherido. Está perfecto porque dentro de la misma definición de la funcionalidad, vos ya especificás qué es lo que querés pedir. Y después la otra tenés agregar un producto al carrito de compra y registrar el pedido, bueno, lo que vendría a ser realizar el pedido en comercio adherido, pagando con efectivo o con tarjeta. Pero, ¿de dónde saco yo o de dónde podría agregar esos productos al carrito? Porque la funcionalidad de agregar el producto al carrito implica que yo en algún lado lo estoy viendo, ¿no? Claro, desde la carta. Bien, ¿y dónde está la user story que te va a permitir ver esa carta a vos? No, digamos, no está, esto no está completo, ¿no? Del BAM. O sea, faltan un montón de user stories. No está cerrado esto, ¿no? Es como Bien, que fuimos pero fíjense identificando, pero entonces, quedan un montón. Pero, profe, en sí, caso de ser en un comercio no adherido o no listado, sí, sí, ¿cómo vas a tener un carrito de compras si el comercio no está adherido, no puedes subir el producto, por ejemplo? No sé, tal cual. ¿cómo podés comprar? Al menos que lo pongas en una lista y vos le digas al cadete. Pero no sé, no veo por qué tiene que ir el agregar producto a carrito de compra. Bueno, casualmente, ¿alguien le puede responder? Porque esto también lo estuve charlando con otro grupo. ¿No? ¿Puede repetir la pregunta? Bueno, ¿por qué? Acá pregunta Sebastián, ¿sí? ¿Eres vos el que estaba Sí, preguntando? profe. Sebastián pregunta, con respecto a la user de solicitar un producto no listado o un comercio no adherido, ¿cuál es la relación o por qué necesitaríamos el carrito de compra? ¿O cómo pueden hacer los comercios no adheridos ya que no tienen, no están adheridos, no tienen la carta de sus productos? Ahí en el enunciado dice que en lugar de tener un carrito hay un campo de texto, calculo que sería
por ahí. Exactamente, es eso. En el pedido de un comercio no adherido, tenés un campo de texto en el cual le decís al cadete, pedile la hamburguesa doble con cheddar. ¿Por qué? Porque no tienen una carta subida, porque como no están adheridos, no exponen sus productos, entonces no existe el carrito para ese tipo de Claro, pedidos. eso sí, a lo que voy es que al no tener el producto, no sé si esa parte de que ingrese lo que necesitan en la caja de texto no iría dentro de conocer la solicitud de los productos no listados. Claro, tal cual. La user story es a solicitar productos no listados o registrar o registrar un pedido en un comercio no adherido, implica dentro de sus criterios de aceptación que se solicita ingresar qué es lo que vas a pedir en un campo de texto. Ah, bien. Había entendido mal otra cosa. Bien. Esa es parte de la misma user. En la misma user vos vas a pedirle al usuario que ingrese qué es lo que quiere recibir, digamos, dentro del campo de texto. Y entonces, profe, para la user story esta de confirmar un pedido de un producto no listado, tendrías como que ingresar que vos seleccionas el pago en efectivo, pero en realidad no podrías ingresar el monto a pagar porque no sabes el costo del producto si no está listado. En realidad, o sea, para este caso en particular, si vos estás pidiendo algo a un no adherido, si bien puede ser que no lo sepas, pero vos tenés que poner un monto aproximado de lo que va a salir y con cuánto pagarías para poder calcular el vuelto. Bien, ok, buenísimo. Claro. Ah. Sí, sí, está bien. Porque ahí nos surgió la duda a nosotros, porque en esta parte de hacer el MVP por la rama en donde es por el producto no adherido, como que no está bien especificado todo lo que necesitas. Entonces, no sé si el MVP sería lo ideal hacerlo por ahí, porque te surgen muchas dudas. Bueno, Por nuevamente. ejemplo, ¿qué pasa si vos pones un monto, voy a pagar con 1000 y te termina saliendo más caro? Ponele. Y Cadete te llega con las cosas y vos no querés pagar. Entonces, como que nos Tal iban cual. surgiendo dudas por todos lados. Entonces, no sé si íbamos bien por ese camino, digamos. Sí, una cosa, digamos, tienen que identificar, una cosa es el riesgo y la incertidumbre que tienen con respecto a una funcionalidad y otra cosa es que sea prioritario o no. La prioridad siempre se las va a dar su product owner y su product owner les puede decir, bueno, eso tiene que estar. Entonces vos le vas a decir, che, bueno, pero me falta información. Y ahí empieza la parte de la conversación, que es el componente más importante de la user. Entonces, todo ese tipo de cosas que ustedes, digamos, les surgieron, son totalmente válidas y es lo primero que van a estar discutiendo con el Product Owner para que se los aclare, para que ustedes lo puedan implementar. Pero no porque falte información va a dejar de ser prioritario y lo van a quitar del MVP, sino que es lo primero que van a estar preguntando más. ¿Se entiende? Profe, hay... perdón. Sí, sí, no sé si quedó No, claro. sí, sí. O sea, cuando nosotros estábamos discutiendo en el grupo, al fin y al cabo dijimos, bueno, cuando nos toque hablar con ustedes, nos va a decir si nos iba a sacar las dudas, todo este tipo de Tal dudas. cual. Sí, eso siempre, digamos, pregunten con respecto a eso porque es digamos, el valor agregado de la user está en la conversación y de ahí van a sacar la información que les haga falta para poder describirla más completa. Claro, bien, porque la duda era así. O sea, es mucho más simple el camino de hacer un pedido a un comercio donde no está adherido, pero como teníamos tantas dudas, no sabíamos entonces si había que hacerlo por ese lado y dejar las dudas ahí, o por comercios adheridos que están más explatados. Tal cual. Volviendo al tema anterior, sería necesario que esto, estábamos charlándolo antes que nos fuéramos por este lado, estábamos charlando de la necesidad de tener una user que te muestre los productos de un comercio adherido para poder efectivamente agregar alguno al carrito, porque si esa user no está listada, no está en el MVP, no se va a implementar y no vas a poder llegar siquiera a ver algo que quieras agregar al carrito. Entonces, ¿alguien identificó la user que muestra los productos de un comercio adherido? Nosotros lo planteamos en un momento, pero nos había quedado como de la clase pasada que los consultar eran como medio cíclicos cuando uno quería definir la user story. Por ejemplo, como cliente quiero consultar los productos de un comercio adherido para
Y ahí, ¿cuál sería como que el valor negocio ahí de vuelta sería conocer los productos que ofrece, como que era medio cíclico? No, porque vos en Nosotros realidad, sí, ¿para qué querés ver los productos de un comercio de herida? Para poder seleccionarlos y agregarlo al carrito, entonces, sería acá. Tal cual. O sea, para Ok. poder elegir alguno para realizar un pedido, o para poder elegir uno y agregarlo al carrito, o para poder agregarlo al carrito. Digamos, al fin y al cabo, tu objetivo de visualizar es elegir uno en particular. Ah, ok. Entonces capaz le preguntamos más la clase pasada cuando era de ver los taxis para seleccionar uno. Era Sí. como que me había quedado claro que era como medio cíclico esa historia, pero bueno, si tiene Claro, sentido. en los taxis es cierto que teníamos algo similar, porque vos visualizabas los taxis cercanos para elegir uno o para solicitar alguno en particular. Entonces, fíjate que es más o menos la misma estructura. Ah, bueno, ok. Entonces sí, son relevantes. Jorge. Sí, tal cual. Casualmente, si no le identificás, no se va a implementar y no va a haber forma de realizar un pedido. Sí, bueno, siguiendo un poco más con lo que están compartiendo los chicos, user stories que no forman parte del MVP, está bueno que las identifiquen porque ayuda a la justificación de qué es lo que se escapa dentro de lo mínimo que necesitamos para poder ir al mercado. Vinculación con Facebook y Google, en sí se entiende a qué apunta, pero no es una user story. ¿Cómo digamos, la identificarían como si fuera un nombre de user story? O sea, vinculación con Facebook y Google no es, digamos, el título de una user story, no es. Registrar una cuenta usando Facebook o registrar una cuenta Exactamente, tal usando Google. cual. Narrándolo. O en todo caso podría haber sido vincular cuentas con Facebook y Google, o Y queda más bien registrar una cuenta con Google. lo que vos estás tratando de hacer es registrar tu cuenta de usuario utilizando Google o utilizando Ajá. Facebook. Bien, bien, bien. Vincular es otra cosa, porque ya vincular te transmite que la cuenta ya existe y vos la querés vincular con otra. Bien, perfecto. Como cuando Sí, le profe, fue agregás a más tu que cuenta. nada como una lluvia de ideas esos nombres, digamos, no Entiendo, estaban tal cual. 100% trabajadas. Esto no es una corrección en sí, sino la idea es que de esto saquemos lo que ustedes deberían finalmente entregar cuando les toque trabajar. Tracking del pedido por GPS, ¿cómo lo podríamos transformar en una user story que no iría dentro del MVP? Visualizar, Visualización de... visualización del pedido en tiempo real. Tal cual, sí. Fíjense que el visualizar pedido implica ver la posición del cadete en el mapa. Entonces, tranquilamente vos lo que podrías hacer es, ok, vamos a implementar en el MVP la user de visualizar estado del pedido, pero no vamos a incluir dentro de sus criterios de aceptación el hecho de mostrar un mapa que se actualice con GPS. Nos parece que es importante que el cliente sepa en qué estado está su pedido, si está en preparación, si ya salió, pero la parte técnica de que ese estado venga acompañado de un mapa con un pin que se actualiza en tiempo real, no la vamos a implementar en el MVP. Entonces fíjense que no necesariamente va la user entera, sino que quizás una restricción técnica de ese user la puedan llegar a recortar y después la puedan implementar más tarde. Dos preguntas, profe. Sí. Una, en ese tipo de cuestiones, cuando queremos justificar las que no forman parte del MVP, todas esas cuestiones técnicas, así que dejamos fuera del MVP, las escribimos en como un apartado o algo aparte. Y en el mismo párrafo de su justificación del MVP, o sea, la justificación del MVP va a tener una parte que es definición de alcance, como uno de los chicos leyó antes, que estaba perfecto, y después cuál es la hipótesis de negocio que quieren probar, y después pueden empezar a narrar qué es lo que no incluirían y por qué. Y de ahí, digamos, entra todo esto que estamos charlando. La idea es que quede claro por qué ustedes eligieron algo tan chiquito y qué es lo que van a hacer después con lo otro. Ok. Y Y la esto otra de los pregunta... filtros adicionales, Perdón. chicos, ¿a qué se referían? Había un apartado que ahora lo estaba viendo justamente, en donde mencionaba, por ejemplo, especificando algunos filtros, como por ejemplo el tipo de comida, el tiempo promedio de entrega. Entonces, como Bien. que había algunos filtros de este tipo que dijimos, bueno, primero que puedas hacer un pedido, que pueda pagar, y después vemos el tema de los filtros. Es Ok. como lo se pensó, por eso se dejó afuera. O sea, es una user Está bien. story, pero...
Eso de los filtros, ¿a qué user story les parece a ustedes que aplicaría? ¿Cómo se llamaría la user? Sería la de consultar los productos de... Listado de comercios adheridos. Eso. Claro, visualizar productos de un comercio adherido vendría a tener, dentro de su criterio de aceptación, se debe poder filtrar por tal y tal cosa. Entonces, tranquilamente ustedes, dentro de su MVP, pueden identificar la de visualizar los productos, pero decir dentro de su justificación que excluirían dentro de la visualización del producto los filtros adicionales, ya que eso lo implementaríamos a futuro. Entonces, de esa forma, tienen un MVP completo, pero que de luego va a incorporar más funcionalidad en la medida en la que sea necesario. Y ahí, profe, una consulta. En esa otra historia que vamos a escribir de los filtros, ¿pasaría como antes, que tenemos que escribir prácticamente lo mismo que teníamos en la historia del listado y agregando las cosas nuevas para que sean independientes? O como no pertenece al MVP, no hace falta. En este caso en particular, vos tendrías ese user primero como digamos, lo que vendría a ser la etapa inicial, en la cual no vas a incluir la parte de los filtros y va a ser simplemente visualizar pedidos de un comercio adherido, y luego vas a poder plantear una que sea, por ejemplo, filtrar pedidos de un comercio adherido, y ya vas a hacer énfasis en, dentro de un listado, poder aplicar cierta cantidad de filtros y reducir los resultados. Claro, pero o sea, pasaría lo mismo que antes, digo, de que tenemos que replicar básicamente la primera historia para que sean independientes. Sí, a nivel de narración la vas a tener, digamos, similar, porque va a ser algo así como cliente quiero filtrar los productos de un comercio adherido para poder elegir más rápidamente lo que quiero comprar. Entonces, de esa forma, porque al fin y al cabo el uso de filtros es cuando tenés muchos resultados, quiero acortarlos para poder elegir más rápido. Entonces, en ese caso en particular, vos ya vas a tener un producto semi-desarrollado, porque la user de visualizar ya la vas a tener implementada. Entonces no significa que la vas a narrar de forma tal que incluya todo lo otro que ya hiciste, sino que vas a centrarte más en el filtrado en sí, que es la inclusión de esos campos que van a estar reduciendo el espacio de búsqueda. Ok. Entonces, si están los dos dentro de una... Se me está cortando, no sé si me está cortando. Independientes, y después si dejamos cosas fuera del... ¿Se me escucha? Ahora te escucho, pero la mitad de todo lo que dijiste, o un 80% no lo escuché. Bueno, ahora sí se escucha bien. Ahora un poco mejor. Que si están las historias dentro del MVP, ahí sí tienen que ser 100% independientes, no importa que repliquemos la información, pero si ya está en la primera entrega y después tenemos la segunda entrega, ya no hace falta que sean tan independientes. O sea, podemos tomar como base que ya tenemos algo hecho. O sea, van a tener que ser independientes entre las que queden por implementar. Claro, ok. Ese va a ser el criterio de Pero no independencia. entre las de MVP y no MVP. Sí, aparte tengan en cuenta ustedes que esto, o sea, todo lo que están desarrollando ustedes es un sistema. Al fin y al cabo, la independencia, el criterio de independencia es que no esté bloqueado por otra cosa. Eso es lo que se refiere a la ID independiente. Porque al fin y al cabo todas las funcionalidades de la aplicación eventualmente están relacionadas o pertenecen a un mismo flujo de negocio particular, porque vos arrancás registrándote y terminás abonando, entonces todo pertenece dentro de lo que vendría a ser el mismo escenario que se está ejecutando. Entonces está todo relacionado al fin y al cabo, pero la independencia es, puedo tomar este user e implementarla sin que esté hecho algo más o sin que me esté trabando la funcionalidad que tiene que implementar otro miembro del equipo. A eso se refiere la independencia. Ok, gracias. De nada. ¿Puede repetir cuáles son los puntos que tienen que ir en la justificación del MVP? Dice Candela. ¿Alguien le puede decir cuáles son los componentes de un story point? La duda no, perdón. MVP, nada que ver. Story point con MVP. Puntos que tienen que estar en... Sí, perdón, un brain fart. Justificación del MVP. Tiene que estar en la definición del alcance del MVP, o sea, qué es lo que están incluyendo ustedes, cuál es la hipótesis de mercado que quieren validar con ese MVP, y opcionalmente pueden poner qué es lo que están excluyendo para darle también, o cuándo lo van a posponer, o por qué no lo incluirían, para poder darle como un cierre a qué es lo que sacaron. ¿Se entiende? Ok. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna user que haya desarrollado de forma completa y le haya puesto una estimación?
Nosotros tenemos una duda puntualmente de cuál sería, por ejemplo, una user story, por ejemplo, que esté dándole valor al cadete, por ejemplo. Bien, ¿a alguien se le ocurre? Notificar Nosotros cuando se pusimos envía el listado a pedido. los pedidos. ¿Cómo? El listado de los pedidos nosotros pusimos que tiene el KTS. A ver cómo vendría a ser. O sea, visualizar listado de pedidos. Visualizar listado de O sea, como que pedidos. todos los pedidos que va recibiendo se van listando. Sí, o sea, es entendible que surja esa funcionalidad, pero en el enunciado no está explicitada en ningún lado que haya como un listado de pedidos. Lo único que vos sabés, digamos, en cuanto a lo que te... El seguimiento del cadete. ¿O no? Sí, el cadete va a tener necesariamente la aplicación conectada que informe la posición del GPS y que vos puedas verla dentro de la visualización de estado del pedido. Pero el hecho de informar, digamos, tu posición actual mediante GPS no hace a una user story en sí, porque es lo que vendría a ser una tarea técnica. La user story es visualizar el estado del pedido, que no la hace el cadete, sino que es una user del solicitante, por más de que el que informa su posición sea el cadete, pero no es una user story del cadete. Ahí está, Gonzalo dice la notificación cuando se confirma un pedido. Esa es una que está explícita en el enunciado, y es como cadete quiero recibir una notificación cuando un cliente o cuando un solicitante haga un pedido para poder preparar su traslado. Entonces la que tenemos clara es que el cadete va a recibir una notificación para poder ir a buscar ese pedido. Ese user está. Entonces el valor de negocio que él obtiene es poder ser notificado para poder prepararme para ir a buscarlo o para ir a buscarlo. Claro, pero ahí justamente en el enunciado es como que al principio, salvo que yo haya interpretado mal, en el enunciado en una parte dice que se va preparando todo de manera simultánea. Por eso es medio raro, está bien, digamos, yo había considerado la misma, pero en un momento, en una parte del enunciado que no me acuerdo bien dónde estaba, menciona como que se va haciendo todo en simultáneo. Bueno, entiendo Acá. a qué te referís. Nuevamente, no importa que pertenezca al mismo workflow o al mismo flujo de negocio, sino que las funcionalidades vos las podés separar por motivos de tamaño también, ¿sí? Entonces quizás vos podrías decir, bueno, en el momento en el que yo hago confirmar un pedido pagando a un comercio adherido, confirmar un pedido pagando con tarjeta de crédito, confirmar un pedido pagando con pago en efectivo, dentro de las condiciones de los criterios de aceptación, puedo decir se debe enviar una notificación al cadete, dentro de la misma funcionalidad de confirmar el pedido. Entonces, podría llegar a ser sí, pero ya el confirmar el pedido de por sí es una funcionalidad como bastante grande, ¿no? Entonces, decidir sacar la notificación a otro user es una buena decisión. Ok, perfecto. Profe, ¿y cómo es la parte cuando tiene con el tema de los comercios no adheridos? Porque yo entiendo que en ese caso la notificación del pedido le llega directamente al cadete, no al comercio. Tal cual, sí. El Eso cadete recibe sería, la notificación y tiene que ir a buscar lo que le digan que tiene que buscar. eso sería una user aparte de la que estamos hablando. No, en este caso en particular, el cadete va a recibir la notificación de un pedido para poder ir a buscarlo. Que el pedido ya esté listo porque es un comercio adherido y recibió también la notificación, es una cosa, y que el comercio no esté adherido y vos tengas que indicarle es otra, pero al fin y al cabo la notificación sobre un pedido es la misma. Nada más que el contenido va a ser diferente. Bien, perfecto. Chicos, ¿alguien tiene una user que hayan estimado para mostrar la parte de estimación? No, profe, tengo otra No duda. llegamos a estimar. No sé si ya se la preguntaron. Con el Sí. tema del tamaño de la mochila del cadete, Sí. ¿en dónde haces esa validación cuando realiza un pedido? O sea, no le vas a pedir que te traiga un auto, por ejemplo. Tal Obviamente cual. no. ¿En dónde haces esa
validación. No hay un lugar donde hagas la validación porque, digamos, efectivamente no podés hacer un cálculo volumétrico para saber si la cantidad de pedidos que hay, la cantidad de ítems que hay en el carrito entran o no entran en la mochila. Lo mismo que si te escriben dentro de un pedido de lo que sea, necesito que me traigas, qué sé yo, 50 rollos de cocina. Y bueno, no le van a entrar en la mochila el cadete, pero vos no lo podés validar a priori. Así que esto está excluido del enunciado porque le da más complejidad, pero seguramente se resuelva con una comunicación con el cliente diciéndole, mira, lo que me pediste no va a entrar, te cancelo el pedido. Fíjate cómo lo resolves. Pero esto está excluido del enunciado para simplificarlo. Bien, gracias. Profe, nosotros estimamos una user. Bien, genial. ¿Quieren compartir pantalla? ¿Lo vemos? Bueno, profe. Me salvaron la clase. Gracias. ¿Te tengo que nombrar como host? Ah, no, tenés, listo. Ahí se ve, profe. Ahora sí. Por ejemplo, tomamos... Esto, ¿no? ¿Esto puede ser? Bueno, a ver. De registrarme, ok. Como cliente quiero registrarme en la aplicación utilizando mi email para comenzar a realizar pedidos. Buenísimo. El email utilizado debe ser válido, la contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres. Ok, alguien podría haber agregado un criterio de aceptación de que el email no debe estar ya utilizado con otra cuenta de usuario, como para verificar la unicidad, y también te permite crear un par de pruebas de usuario más. El resto, ¿alguien más tiene este user identificada que quiera comentar algo? ¿No? Ok. Veamos la prueba de usuario. Probar crear una cuenta utilizando un mail válido pasa, por supuesto. Una cadena de caracteres no válida falla utilizando una contraseña de más de 8 caracteres y de menos. Ok, las pruebas están bastante bien. Y veamos la estimación. ¿Cuál es su user story canónica para empezar? Esta es la que nosotros marcamos como canónica, por eso se lo mostramos. ¿Y por qué le pusieron el valor de 2 y no de 1? Como que no lo vimos tan... ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? No me acuerdo. Ok. No lo vimos como tan sencillo como para que fuera 1. No lo vimos como tan sencilla como para que fuera 1, porque no habría otra funcionalidad que ya se haya desarrollado y que podamos reutilizar, o que nosotros por eso le pusimos 2 específicamente. Es que el tema es... Pudo haber sido 1 son tranquilamente. Absolutos. Claro. No son valores absolutos, no puedes decir no nos pareció tan sencilla o no nos pareció tan complicada, porque al fin y al cabo tenés que compararla contra algo. Por eso es que la canónica generalmente se le asigna el valor de 1, porque todas las otras van a ser cuántas veces más complejo, cuántas veces más esfuerzo o cuántas veces más incertidumbre tiene con respecto a tal. Entonces, si ahora cuando vos definís tu canónica empezás a pensar, che, pero no es tan compleja o no es tan sencilla, o capaz hay una más sencilla, significa que lo estás comparando contra otra cosa que no la sabes. Entonces no vendría a ser la canónica. La canónica la tenés que identificar en base a, la tengo suficientemente clara, la tengo súper clara, no hay duda, no hay incertidumbre, es sencilla y es simple. Entonces esos 3 componentes son los básicos, y esta va a ser la base de comparación. Por eso generalmente se le asigna el valor de 1. Hay equipos que le asignan el valor de 2, porque ya dicen, che, bueno, pero mirá si el sprint que viene, o mientras estamos trabajando, aparece una user que es más sencilla que esta. Ok, bueno, le vamos a asignar el valor de 2 para tener ese margen hacia abajo. Pero a los fines prácticos siempre se le asigna el valor de 1 porque es más fácil comparar contra la unidad. Ok, profe. Ok. Y profe, perdón, ¿una más sencilla que esa no podría ser cerrar sesión? Sí, tal cual. Igualmente no está explicitada en el enunciado en la de cerrar sesiones, como que quedas logueado para siempre. Forever and ever. Yo, bueno, lo pensé, o lo pensamos en mi grupo, porque, bueno, decía que te podés loguear desde más de un dispositivo, que podés ingresar desde una web, y bueno, por ahí no querés dejar la cuenta, o sea, para abrirla en otro lado tenés que cerrarlo. Bueno, si no la explicita, pero lo pensamos por el lado de tenerla como la canónica.
Es válido que lo hayan pensado, pero les sugiero que a los fines prácticos, a la hora de resolverlo en el parcial, no las supongan. Céntrense en las que están explícitas en el enunciado, porque son las que nosotros podemos contrastar a la hora de hacer las correcciones. Pero sí, en el caso de que hubiera estado presente la de cerrar sesión y no tuviera algunos agregados adicionales, como por ejemplo, en el momento de cerrar sesión, tiene que quedar guardado el carrito en el dispositivo para que si volvés a iniciar sesión esté presente, por ejemplo. Imagínate, ya ese tipo de cosas te van a agregar una complejidad adicional. Pero si es simplemente cerrar sesión como aprieto y ya se borran los datos en la memoria del dispositivo, bueno, con eso alcanza y podría llegar a ser más sencilla que este, tal cual. Buenísimo, gracias. Profe, Veamos una ya. duda. Sí. También podríamos, como regla general, creo que se puede tomar también una buena canónica, alguna funcionalidad que sea puramente estética o que tenga ese tiempo de desarrollo muy, muy cortito. No sé, se me hace la idea esa. O sea, lo que dijiste en realidad es como inconsistente como una generalidad, porque al fin y al cabo depende de la funcionalidad. O sea, hay funcionalidades que van a ser más sencillas, que van a ser estéticas, funcionalidades estéticas es como incongruente, ¿no? Porque las funcionalidades tienen que tener funcionalidad y van a tener estética adicional, sí o no, pero al fin y al cabo la funcionalidad no es solo estética, sino que otorga valor por alguna forma. Entonces vas a tener que ver dentro de ese contexto, de ese producto, la Claro, user que te... pero por ejemplo, no sé, una landing page de algún producto, eso Sí. es básicamente una página de presentación que puede llevar una user story completa, pero lo único que tenés que hacer es programar, ni siquiera programar, poner texto en una página y un par de componentes que capaz que se puede tomar como canónico, digamos. Sí, Es como para una igualmente dos micro cosas. regla general. Una landing Sí, page no es una user story. ok. Una landing page es un artefacto técnico para implementar cierta funcionalidad. Y es más, califica más quizás como una herramienta de marketing que como una funcionalidad de un producto de software. Sí, yo te diría que sí. Entonces, y es más, si nos ponemos a profundizar y yo te digo, mira, esa landing page yo quiero que tenga una integración con Three.js, la librería de JavaScript para manejo de 3D, y que cuando muevas el mouse te genere un sistema de partículas que vaya siguiendo Claro. al cursor. Sí, pero Sí, es una sí. landing page. Entonces, Está bien, está bien, está bien. como que no hay reglas generales sobre esto. Tenés que agarrar Buenísimo. las users que tenés identificadas y elegir la más sencilla, la más simple y la que tenga la incertidumbre cercana a cero si no es cero. O sea, la tenés que tener Buenísimo. clarísima y esa vas a elegir como canónica. Pues, gracias. Profe, una pregunta, ¿puede ser, digamos, una canónica a lo sumo que puede ser más simple que el agregado del producto al carrito de compra, por ejemplo? Y mira, yo te diría, o sea, al fin y al cabo es una decisión del equipo, pero yo te diría, mira, el agregado del producto al carrito, tenés que verificar que ese producto ya no esté agregado y que corresponda al mismo comercio de los productos que ya están agregados en el carrito. Por ejemplo, si yo estoy viendo productos de pizza Z y agregué una pizza y después me muevo a ver productos de, no sé, de Gravit, y agregué una hamburguesa, ok, bueno, ahí tenés una restricción. No podés agregar una hamburguesa si ya tenés en el carrito una pizza de otro comercio adherido. Entonces, como que podría llegar a ser, como puede que no, puede estar un poquito más complejo que lo que parece. ¿La complejidad de una user story lo podríamos definir en relación a los criterios de aceptación o es un combo de pruebas y criterios de aceptación? O sea, la complejidad está relacionada con los grados de libertad e interrelación que tiene internamente esa funcionalidad. Es como una descripción de, ok, tengo muchas variables en juego, tengo muchas restricciones, tengo muchas combinaciones, la complejidad aumenta. Muchas veces la complejidad está atada al esfuerzo, porque muchas veces las cosas complejas tienen más tiempo de implementación, pero no necesariamente es lineal. Veamos la justificación de los chicos y vemos y agarramos desde ahí. Complejidad baja, el registro de un usuario solo conlleva verificar pocos datos y realizar operaciones en base a datos básicas, además de utilizar elementos de diseño sencillos. Vamos de nuevo a algo un poquito más concreto, ¿no? Pocos datos, operaciones de base de datos básicas y elementos de diseño sencillos. Esto lo podría tomar, copiar y pegar y aplicar en un montón de lugares. No me explica
exactamente para esta funcionalidad, que es lo que conlleva, ¿no? Esfuerzo. Bajo un formulario de registro generalmente involucra mucho código reutilizable y lógica sencilla. Ok, ya nos estamos acercando un poquito más a una justificación concreta para este user. E incertidumbre baja. Contamos con todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de un registro y La escucho mal, profe. Joder, no se te escucha todo corto. Yo ya no lo escucho más. Joder. Ripió el profe. Uf. A ver, les pido por. Y quedó congelada la imagen. Qué bueno. Pensé que era internet, pero no. Bien. Entonces leemos la señal. Y se fue. Bien, leamos entonces acá los criterios que usaban los chicos. Charlamos Acá un estoy. poco. Ah, ¿volviste? Sí, no sé, se cortó, se fue y dijo adiós. Es que te congelaste así una y fue. Sí, no, hubo un problema de internet. Y además me está indicando que ya se acabó la clase, así que tenemos que ir haciendo un cierre, ¿no? Sí, acá te dicen mi señal. Exactamente, tal cual. No, bueno, casualmente, volviendo para dar un poco de cierre al tema de estimaciones, en base a lo que hicieron los chicos, a nivel de justificación de canónica está bastante bien, le faltaría, o sea, está justificada la user y digamos, los componentes del story point. Simplemente, bueno, con respecto a la complejidad, profundizar un poquito más en lo que específicamente implica a este user. Y además le faltaría justificar por qué esta en particular fue elegida como canónica y no otras. Entonces, la justificación tiene que ir por el lado, elegimos este user porque dentro del conjunto nos pareció más sencilla que las otras, tiene poca incertidumbre porque la información está clara y la vamos a utilizar como base y por eso le asignamos un story point. Tiene que ir, además de la justificación de su estimación, la justificación de por qué a ese en particular le eligieron como canónica. Sí, eso lo pusimos un poco más arriba, pero la justificación que pusimos arriba no varía de la que está acá abajo. Ok. Pusimos que esa era la Eso es canónica, todo. pero no es. Bien. Bueno, gente, vamos a cortar por hoy porque ya llegamos a la hora de cierre. Nuevamente, los que no alcanzaron a identificar los users de forma completa y hacer las estimaciones, van a tener que incrementar la velocidad porque el parcial es esto mismo, es un enunciado, identificación de users, estimación y MVP, exactamente lo mismo que acabamos de hacer, así que practiquen y desarrollen velocidad porque no les va a dar el tiempo y en el momento en el que se corta la V para poder subir el resultado, directamente ya implica un ausente. Así que practiquen y desarrollen velocidad porque después, la última semana o el último día antes del parcial, no van a conseguir desarrollar eso. Esto que quede como disclaimer y queda grabado, Mica, gracias, porque después siempre las quejas vienen por no tuvimos tiempo, y el tiempo da, pero la práctica generalmente no alcanza. Así que pónganse a practicar. Profe, ¿una consulta? Sí. O sea, a mí la dinámica que tiene la clase me parece buenísima, pero, o sea, ¿va a haber clases en las que no tengamos que trabajar solamente nosotros? O sea, o que den, por ejemplo, un ejemplo de cómo resolver algo. No, o por ejemplo, otra clase donde resolvamos con ustedes un ejercicio de este tipo. No, la dinámica de las clases generalmente es esta, trabajamos, o sea, damos la consigna, explicamos cómo se resuelve, trabajan ustedes y hacemos puesta en común y vamos elaborando sobre eso. Al menos para los prácticos. Claro, para el práctico. Claro. Igualmente recuerden que tienen ejercicios, tienen una guía de ejercicios resueltos también, así que Sí, pueden yo la vi, pero era más que nada para, no sé, para saber si siempre iba a ser así o iba a Sí, ser ten de en otra cuenta, forma. está el factor de tiempo, ¿no? Si nos ponemos a leer entre todos el enunciado, les muestro cómo identificar los users, desarrollamos una user completa, se acabó la clase y no alcanzaron a desarrollarlo ustedes. Entonces es preferible que trabajen, hagamos puesta en común, se equivoquen, la corrijamos y en base a eso elaboren, si no directamente no van a haber tenido nunca práctica.
Bueno, gente, con respecto a eso, nos vemos el martes que viene. Tenemos la clase que viene sobre gestión de configuración. Es un trabajo práctico evaluable con nota, así que va a ser su segunda nota para aquellos que quieran lograr la difícil aprobación directa. Tienen clases del teórico también el viernes, y para el martes que viene, para el práctico tienen que tener visto, como tiene modalidad de clase invertida, tienen que ver el video sobre gestión de configuración que está disponible en la UB. Sin más, me despido. Cualquier consulta, ya saben, lo pueden publicar en el foro. Yo lo suelo consultar no tan a menudo, pero lo vamos viendo con Mica. Así que cualquier cosita lo van dejando por ahí y practiquen, agarren los ejercicios resueltos, no vean la solución, pónganse a buscar user, identificar y mídanse el tiempo también para ir desarrollando la dinámica y la velocidad para poder hacer el parcial sin sobresaltos. Nos vemos el martes que viene. Que tengan una muy buena semana. Profe.